Aprecio mucho al maestro Arturo Castillo Loza, consejero del INE, recién consejero del INE, y le aprecio mucho y me da mucho gusto saludarlo. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. A ver, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, sí, concedió medidas cautelares para giras y asambleas informativas que realizan los 6 aspirantes presidenciales de Morena, del PT y del Verde. Sí, lo que ordenó el INE fue que los actos realizados durante los recorridos denominados asambleas informativas no contengan elementos proselitistas. Además, se deben realizar preferentemente en sitios cerrados o del mismo partido, como oficinas estatales, municipales o auditorios. ¿Qué significa esto, señor consejero? Claro, significa que tienen que hacer estos actos totalmente dirigidos a un proceso interno, es decir, no deben utilizar como pretexto la selección de su coordinador para la defensa de la transformación, o como le denominen, para hacer actos proselitistas o posicionar ya sea candidaturas al propio partido o propuestas de campaña de cara al 2024. Pero cuando habla de que durante los recorridos denominados asambleas informativas, porque en realidad son mítines, dice que se realicen en sitios cerrados o del mismo partido, dice preferentemente. Preferentemente pues es una llave que abre todo, ¿no? ¿O cómo puede entender el preferentemente? Claro, Joaquín, eso es importante y qué bueno que lo mencionas. Mira, lo que hace el Instituto Nacional Electoral cuando se refiere a posibles actos anticipados de pre-campaña o campaña es dictar medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Nosotros no tenemos la atribución de determinar si un candidato, un aspirante o un partido político están violando la ley en materia de actos anticipados de pre-campaña o campaña. Esto le corresponde al tribunal. Nosotros lo único que hacemos es un análisis preliminar y decimos, al parecer, como se dice, digamos, en la jerga de los abogados, sí, bajo la apariencia de buen derecho, estos actos podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña y por lo tanto dictó una medida para proteger la equidad en la contienda. De ahí que las medidas que estás leyendo son pues meramente cautelares, con preferentemente, con este tipo de fraseos, digamos, muy preliminares. Porque finalmente quien debe decidir si están o no incumpliendo la ley y la Constitución es el Tribunal Electoral. Qué bueno, maestro Castillo Loza, que hace esta aclaración, porque luego los que somos legos en esto lo desconocemos. Ustedes señalan, pero el que decide es el Tribunal Electoral. Es correcto. Bien, en el caso del presidente López Obrador, ¿cuál fue la sugerencia o señalamiento o recomendación? Claro, en el caso del presidente López Obrador es distinto. Como bien recordarás, la Constitución impone a todos los servidores públicos la obligación de neutralidad, es decir, no pueden utilizar los recursos de los cuales disponen por virtud de su encargo, cualquier tipo de recursos, para favorecer o para atacar a ningún partido político o a ningún aspirante o candidato, es decir, para incidir en la equidad en la contienda. Este fue el caso de las medidas que dictamos para el presidente de la República. Le dijimos que se abstuviera, digamos, de utilizar los recursos públicos de los cuales dispone para incidir en la equidad, en la contienda entre los partidos políticos. Y referirse a un aspirante, como en ese caso sería Xóchitl Gálvez, como antes lo había hecho con Krill, por ejemplo, con Santiago Krill. Perdón, se cortó, pero sí, efectivamente... Sí, dígame, yo lo escucho. Sí, efectivamente, o sea, la instrucción o la orden al presidente de la República es que cumpla con su deber de neutralidad. No puede utilizar la conferencia mañanera, que evidentemente la tiene en virtud del encargo que ostenta, para incidir en la competencia entre los partidos, contra cualquier persona que sea. Pero está incidiendo cotidianamente. Yo recuerdo uno de los que incluso fue sancionado por el INE y por el tribunal cuando se refirió a su plan C, o sea, llamar a votar en línea por los candidatos de Morena para la Cámara de Diputados y para el Senado de la República para construir la mayoría calificada y poder sacar sus reformas en septiembre. Es correcto. Sí, en ese caso, pues lo que estaba haciendo es un llamado al voto haciendo uso de recursos públicos, de ahí que se le haya solicitado no hacerlo, ¿vale? Ahora, le doy el dato, en la semana pasada
el presidente López Obrador se refirió a Xóchitl Gálvez en 26 ocasiones, un promedio de 5 veces diarias. ¿Esto no viola el concepto constitucional de un servidor público de no interferir en el proceso electoral? ¿O romper su principio de neutralidad, pues? Es correcto, sí, de no interferir en la equidad en la contienda entre los partidos políticos. Efectivamente, bueno, de ahí las medidas cautelares que dictamos, justamente. Sí. Entonces, me sorprende favorablemente, maestro, que sea usted tan claro, ¿sí? Yo lo conocía solo de referencia, pero yo creo que con esa claridad se debería transmitir todas las decisiones del INE, porque luego todavía recurren al milenario boletín o comunicado, claro, ya le llaman, como para modernizarse, sí, y no queda claro con esta transparencia que usted lo está diciendo en este momento, cuáles son las decisiones del INE, y eso creo que eso va en perjuicio del INE, de los ministros y de la democracia. Es correcto, sí, bueno, pues cuando gustes, con muchísimo gusto platicamos de los temas que sea necesario platicar. Háblame de tú, por cierto, me siento más cómodo así. Y bueno, ya nada más aprovechar este espacio que me estás dando amablemente para, de nuevo, invitar a los partidos políticos a que se sujeten a las reglas en materia de precampañas y campañas que ellos mismos se impusieron desde 2007. Sí. Ahora, que no nos pongan a nosotros como un árbitro electoral en una posición de suma complejidad. Sí, porque ahora estamos hablando de Morena y del presidente, pero ya está la oposición en el mismo juego, en la misma línea, ¿eh? Pues ya hay quejas presentadas en contra de una gran cantidad de actores políticos de todos los colores, la gran mayoría de ellas precisamente con motivo de presuntos actos anticipados de precampaña o campaña. El tema es, ellos son los jugadores, ellos son de alguna manera los dueños del balón y son los que se pusieron las reglas desde 2007. Si ahora las reglas les parecen desfavorables o les parecen inconvenientes, se debieron haber cambiado antes de que iniciara el periodo de veda constitucional para hacer reformas en la materia. Ahora lo que les toca a ellos, yo creo, y es la invitación que les hago, es justamente a ajustarse y a respetar las reglas del juego que ellos mismos se pusieron y con las que nos pidieron a nosotros arbitrar. Nosotros como Instituto Nacional Electoral no vamos a dejar de arbitrar y no vamos a dejar de sacar las tarjetas que se tengan que sacar. Esto en el entendido, como te comentaba hace unos momentos, de que en materia de precampañas y campañas, quien determina si hay una ilegalidad es el tribunal, no nosotros. Maestro Arturo Castilla Loza, te agradezco muchísimo y espero que sigamos en contacto porque esta claridad es esencial en este proceso que estamos viviendo y que está arrancando, ¿sí? Vamos, que todavía no vienen los tiempos oficiales, sí, de las precampañas, porque sin duda estamos inmersos en las precampañas y en los precandidatos, ¿no? Es correcto, sí, con mucho gusto, Joaquín, cuando gustes. Gracias, maestro, te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Qué claridad, qué claridad, así quedó. El INE, recuerde, el INE saca las tarjetas y señala las faltas. ¿Quién sanciona? El Tribunal Electoral. Y ha sacado tarjetas para todos, para el presidente, para Morena, para la oposición, para los precandidatos, repito, precandidatos que no son precandidatos, en precampañas que no son precampañas.